Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Ahí lo tiene usted, sí, la Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Un gusto que nos estén sintonizando. Y bueno, pues platicamos sobre esta situación del regreso a clases de manera híbrida, por lo menos en la UAT, pero también nos interesa conocer el punto de vista de lo que ocurre en la Universidad Politécnica en cuanto hablando los jóvenes universitarios que regresan, se supone que regresan el día 17, si no estoy mal, en cuanto a fechas. Regreso a clases sería, le digo, de manera híbrida en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eso lo anunció el rector. Es tiempo ya de regresar a clases de manera presencial, lo van a seguir haciendo de esta manera. ¿Qué es lo que opinan los jóvenes universitarios? Sobre todo hablando de que han aumentado o han incrementado los casos de COVID-19, como usted lo sabe, pues no sé si de manera alarmante, pero sí han aumentado de manera bastante considerable en los últimos días, por lo menos, y también ha ido cambiando el semáforo en algunos municipios de nuestro estado. Y para ello, les saludo con muchísimo gusto este día a Luciano Martínez. Luciano, pues conocer tu opinión acerca de esta situación con el regreso a clases de manera híbrida en la UAT. Sí, saludar como siempre pues al auditorio que nos escucha, y con respecto al tema, como sabemos ya es bastante necesario este regreso a clases presenciales. Creo que se está empezando a trabajar esta parte del regreso híbrido, y que es muy importante, ya que sabemos que el rezago educativo pues ha afectado de manera importante pues a la generación de estudiantes, no solamente a los universitarios, sino, como lo hemos escuchado aquí y en pues infinidad de informativos, ha afectado el rezago educativo pues a pues lo que es la educación básica, también lógicamente esta parte de los universitarios también se han visto bastante afectados. Es necesario el regreso. Creo que se tiene que evaluar muy bien las condiciones, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, qué tan capaz es de brindar lo que viene a ser pues estos condiciones sanitarias, ¿no? Lo que pasa es que olvidé en sí el nombre, pero es pues estas islas en las que uno tiene que pasar primero, que es donde te ponen el gel antibacterial, los filtros sanitarios. Tiene que ver, lógicamente tiene que estar toda esta parte del filtro sanitario totalmente garantizado. Que por cierto, permíteme, Luciano, lo daba a conocer el rector hace cuando iba a tomar posesión, daba a conocer que se estaban asignando recursos a las diferentes unidades académicas para contar con todo este tipo de filtros sanitarios al momento de que los alumnos regresaran a clases presenciales. Y así es cierto lo que tú dices, hay que ver si realmente van a estar. Sí, indispensable que estén, y después que se apliquen de la mejor manera. Debe de haber personas asignadas justamente a este filtro que eviten, por ejemplo, que alguien diga, pues no me quiero poner gel, o ese gel que me están dando no me gusta. Que efectivamente se use el gel antibacterial, que las personas se limpien, por ejemplo, las suelas de los zapatos. Pues sí, que no te lo brinques, que no te lo tomes como si no fuera nada. ¿Crees que llega a haber de repente renuencia por parte de los jóvenes? Bueno, al final de cuentas jóvenes, ¿no? Y de repente no les gusta estar o haciendo fila o esperando a que te apliquen el gel antibacterial, que te tomen la temperatura. ¿Crees que podría llegar a haber renuencia de repente? Pues es que sí, yo creo que sí va a haber. Mira, si salimos a la calle, hay gente que lo primero que está buscando o lo primero que está revisando es saltarse el filtro sanitario, porque no se quiere tardar, porque no quieren ni siquiera que le pongan gel, porque no quiere ser parte justamente de toda esta necesidad, porque al final es una necesidad este filtro. Creo que puede haber quien no le guste. Mal hecho. Muy mal hecho. Pero creo que sí puede haber un grupo de personas, mínimo o mayor, no sé, pero puede haber un grupo que no esté de acuerdo. O que no le interese, o que no cree en la enfermedad, porque sigue existiendo personas que no creen en la enfermedad y que no están de acuerdo ni con el uso de cubrebocas ni con las medidas sanitarias. Y justamente ante esta situación es para la que hay que estar preparado. ¿Qué va a pasar si alguien, por ejemplo, no quiere pasar por el filtro sanitario? Lo regresas a su casa inmediatamente, no le permites el ingreso.
Si no trae cubrebocas, ¿le vas a permitir que saque un cubrebocas o que alguien le preste otro cubrebocas? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O se los van a dar en ese lugar vas también, a tener digo. ahí, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de situaciones? Hay que irnos preparando, hay que estar ya listos también para saber qué es lo que va a pasar. Creo que, si no me equivoco, lo que se va a analizar es qué carreras y qué clases son en las que regresan de manera híbrida. Ya para darle ahora sí que sentido a este regreso a clases presenciales, pero también se debe estar evaluando esta otra parte de no solamente se necesita el dinero o las personas que van a estar aplicando estos filtros sanitarios, sino qué va a pasar alrededor de ellos, porque es importante que se lleven a cabo al 100%. Sí, porque se ocupa gente también para realizar este tipo de actividades y, como dices tú, que estén de planta en estos filtros para estar ahí aplicando el gel, tomando la temperatura a los jóvenes. Pero bueno, si me permite, Luciano, vamos a escuchar ahora a César Alfredo Alcocer, él es de la Universidad Politécnica, y también pues llama la atención saber qué es lo que han hecho ahí en la Universidad Politécnica, Alfredo, sobre esta situación que también van a regresar a clases. Estaría bien que regresaran de manera híbrida. ¿Tu opinión? Antes que nada, muy buen día. Felicitar a todos por este nuevo comienzo de año. A mis compañeros un saludo y por supuesto para ti tiene un saludo. Anteriormente, el año pasado, ya se había aplicado dentro de la Universidad Politécnica el regreso de manera híbrida. Cabe destacar que este regreso fue pues para algunas carreras o para algunas materias que necesitaban trabajar de manera presencial, como lo pueden hacer en unos exámenes o determinadas ocasiones. Es un nuevo proceso, como todo, es adaptarnos nuevamente a las condiciones que se necesitan en cuanto a los términos de salud. El año pasado, pues, la UPB recibió a pocos alumnos derivado a que ella obtuvo su distinción el año pasado en cuanto a escuela segura, que cumplía con todos los protocolos de seguridad e higiene que se necesitan para albergar a alumnos en este caso. Pero bueno, ahora entrando este año, se desconoce cómo va a ser la nueva aplicación de regreso a clases, derivado a que actualmente Ciudad Victoria está en un semáforo rojo, lo cual sería una incongruencia llamar a los alumnos a asistir a las instalaciones, porque pones en riesgo en cuanto a contagios, derivado que está aumentando el porcentaje de infectados dentro de la ciudad. Entonces, ¿cuál crees tú, César, que sería pues la mejor manera de regresar de manera híbrida? Si crees que esté realmente preparada la universidad, en este caso la Universidad Politécnica, para recibir a los alumnos. Digo, sí recibieron, lo comentas tú, hace algunos meses, supongo, esta certificación por parte de las autoridades sanitarias, pero ahora ya a vuelta de año, con el aumento de los contagios, ¿cuál sería la mejor forma para regresar a clases? Y si están preparados realmente. Bueno, actualmente yo considero que la mejor manera, y bueno, la universidad regresó ya a clases de una manera online. Entonces yo considero que está tomando grandes estrategias y grandes decisiones derivadas que no ponen en riesgo a sus alumnos. Actualmente, pues como la ciudad está en una condición pues peligrosa en cuanto a contagios, yo lo veo como la manera más óptima para seguir tomando la educación que es necesaria para el desenvolvimiento de su carrera. Y por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ellos van a regresar, dicen, de manera híbrida. Entonces, ¿tú crees que no es todavía momento de regresar a las aulas, a pesar de que muchos jóvenes pues lo han dicho y lo han dado a conocer, que no es la mejor forma de aprender? Bueno, yo lo que espero en los siguientes días es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas va a lanzar un comunicado, espero, para desmentir esto de regresar a clases presenciales, porque Ciudad Victoria, como lo digo, está en un semáforo rojo. Si tú me hubieras preguntado el año pasado, cuando estábamos en un semáforo verde o un semáforo amarillo, yo con seguridad te digo que es necesario regresar a clases, porque sí lo es. Se necesita pues conocer de perdido las instalaciones para nuevas generaciones que acaban de entrar. Hay personas que no conocen ni su universidad ni cómo llegar a ella.
Entonces, esa parte de conocer a sus maestros, de ver cómo se desenvuelve un maestro de manera presencial, es muy necesaria, pero en cuanto a poner en riesgo hoy en día Ciudad Victoria, semáforo rojo, lo considero pues muy innecesario. Bueno, pues gracias César Alfredo por esta intervención. Más adelante regresamos también contigo. También tenemos el punto de vista, la opinión de Carolina Barrera, también pues joven universitaria. ¿Qué es lo que opinas, Carolina, respecto a este tema? Muy buenos días a ti, a la audiencia, a mis compañeros Luciano y César. Bueno, pues igualmente de la misma manera que opinó mi compañero Luciano, pues para regresar primeramente se necesita pues tener estos filtros sanitarios que son necesarios para tener un regreso seguro. Sin embargo, como mencionó mi compañero César, dada la situación en este momento del municipio, que en Ciudad Victoria estamos en semáforo rojo, pues considero que es de pensar si realmente será seguro regresar a las aulas. Aunque si bien sí es necesario, ya que el aprendizaje no es lo mismo en línea que presencialmente, y muchos jóvenes pues ya necesitamos volver a las aulas, necesitamos regresar a tomar clases con nuestros compañeros, con los maestros. Hay jóvenes que entraron en línea y siguen en línea y aún no están adaptados 100% a las carreras. El rector mencionó que una modalidad que se está planteando algunas facultades de la universidad es la manera híbrida, que es mitad de salón en clase y mitad de salón en línea, al parecer tomar las clases al mismo tiempo. Siento que esa modalidad depende mucho de la facultad, depende muchísimo de la red de la universidad, de la infraestructura, ya que sería muy complicado. Creo que es una modalidad que se tiene que plantear muy bien y que se tiene que hacer mucha reestructuración en el sentido de poner monitores, de mejorar la red del internet, etcétera, para que precisamente se pueda llevar a cabo. Pero pues ya dependería también de cara a facultad, de cara a aula y obviamente de cara a carrera. Hay carreras que son más prácticas, hay carreras que son más teóricas, que a lo mejor y no sería necesario como tal volver a las aulas dada la situación actual. Que bueno, comentaban Carolina, sí, lo que dices tú, hay que ver bien esta situación, ¿no? En cuanto a cada una de las facultades. Por lo menos lo que se comentaba es que los campus de la salud, y esto te lo comento porque hace el mes pasado, si no estoy mal, lo comentó el rector Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, que por lo menos aquellos alumnos que iban a estar en prácticas, y que es muy necesario, imagínate que licenciaturas como enfermería, los médicos, ellos tienen que estar practicando, tienen que estar yendo a los talleres. También hay otras ingenierías tal vez que tengan que estar yendo a los talleres. Entonces la forma híbrida podría ser alguna buena opción para algunos. Sin embargo, y esto lo digo porque tú me lo has comentado, Carolina, que no es lo mismo estar en línea estudiando y no aprendes igual, y que se necesita la interacción. Los jóvenes, imagínate, hay unos que entraron el año pasado, ya van para 2 años, que no conocen ni siquiera a sus compañeros y menos a sus maestros, y como lo decía César, tampoco conocen las instalaciones. Sí, definitivamente, y como tú lo mencionas, las carreras de enfermería, de salud, pues son las que más necesitan este regreso. De hecho, como lo mencionaste, los sistemas de salud, a palabras del rector, van a abrir sus puertas para las prácticas, ya que pues son necesarias. Hay carreras más prácticas y otras más teóricas. Y sí, definitivamente, pues el ser humano es un ser social. Necesitamos esa interacción con las otras personas, necesitamos esa interacción, esa interacción física. Y obviamente el aprender a distancia no es lo mismo que estar tomando las clases en el aula, que estar viendo al profesor, que estar teniendo la interacción con tus compañeros. Son experiencias muy diferentes y definitivamente sí hacen falta. Sin embargo, como mencioné al principio, ahora sí tenemos que poner todo sobre la mesa, toda la situación que está pasando. Ya estamos vacunados, los maestros también ya están vacunados, ya están llegando las dosis de refuerzo. Sin embargo, otra vez en el municipio estamos en semáforo rojo, los casos están en incremento.
ahora sí hay muchos factores que se tienen que considerar para que este regreso presencial o este regreso híbrido, si es que será, sea seguro, sobre todo tanto para los alumnos como los maestros, porque no solo está el hecho de que, bueno, llego al aula, también está la situación del transporte, que es un riesgo extra tanto para el alumno como para el maestro y para los administrativos. Que son, sí, bien lo comentas, Carolina, son muchos los factores que hay que tomar en cuenta por parte de las autoridades universitarias. Sí, hay muchos alumnos que van en el transporte público. ¿Quién garantiza que en estos lugares se están cuidando, se están tomando las medidas sanitarias? Que vienen de casa, tal vez sí se están cuidando, pero al llegar precisamente a la universidad, pues no sabes en el trayecto qué es lo que pueda suceder. No hay que ser alarmistas, no estamos siendo alarmistas, sencillamente hay que ver las cosas con objetividad, ¿no? De cómo se está presentando la situación en cuanto a los contagios, algo que precisamente se veía venir. Vamos a ir a una pausa y bueno, antes comentarle que va a haber una reunión de los directores de las diversas facultades para definir ya la forma de regreso a clases en cuanto a las materias. Ellos van a tener que tomar en cuenta las materias que llevan en cada una de sus facultades, de las unidades académicas con las que cuenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este caso, para ver cuáles van a regresar de manera presencial, cuáles van a regresar en línea, cuáles van a estar de manera híbrida, qué es lo que les conviene a los jóvenes universitarios. Yo quiero creer que muchos quieren regresar. Hay otra parte también que tiene temor. Se supone que todos están ya vacunados, sin embargo, pues hay muchos todavía que esta situación de clases en línea se les ha acomodado muy bien. Le digo esto porque conozco muchos jóvenes que lo que han hecho es conseguirse inclusive un trabajo extra para poder estar tomando clases en línea y poder estar trabajando y estar sacando pues por ahí un dinerito extra, porque al final de cuentas pues también ellos necesitan este tipo de apoyo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este tema, y precisamente yo quiero conocer la opinión de los jóvenes, seguramente usted también, en cuanto a este regreso a clases, qué es lo que opinan y si es que ya lo comentábamos, estará o no preparada la Universidad Autónoma de Tamaulipas para regresar a clases o las instituciones de nivel superior. Vamos a la pausa, regresamos. H-E-B, los Reyes están a cargo. Compra 2 botanas Barcel de 150 gramos o más y llévate gratis un atún Jumbo Dolores o más atún de 285 a 295 gramos. O bien, 25% de descuento en chamarras, chalecos, capas, abrigos, suéteres y cuellos ruso. Fíjense al 6 de enero. Tú decides, compra en tienda o descarga la app de H-E-B. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en que la vacuna nos una.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por continuar con nosotros. Pues estamos en esta mesa de análisis con los jóvenes universitarios y precisamente sobre el tema del regreso a clases de manera híbrida. Esto lo había anunciado a finales o mediados del mes de diciembre el rector Guillermo Mendoza Cavazos. Es tiempo o no de regresar a las clases, sobre todo tomando en cuenta que han aumentado de manera bastante considerable los casos de COVID-19 en Tamaulipas, y bueno, situación que se está presentando también en todo México, no es exclusiva nada más de nuestro estado. Ciudad Victoria por lo menos acaba de regresar a lo que es el semáforo rojo y seguramente así se va a mantener en los próximos días. Es una cosa, Luciano, hay que tomar en cuenta y lo platicábamos fuera del aire sobre esta situación. Los casos que se están presentando ahorita pues son producto de las fiestas decembrinas, que ya lo habían dado a conocer también las autoridades, ¿no? Pues sí, de esta reducción de las medidas que yo creo que se hizo en todas partes, o sea, no solamente las familias, creo que incluso en algunas empresas, en algunas tiendas ya no se tomaba tan en serio los filtros sanitarios, ni en algunos otros lugares o espacios comunes. La gente que sale a hacer deporte, algunos de ellos pues se han comportado también de manera irresponsable, etcétera.
Entonces, esta situación hay que destacarla, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros nos enteramos diario sobre cuántos contagios nuevos o cuántas personas han dado positivo al COVID-19, de repente podemos llegar a pensar que justamente estos contagios son de las últimas 24 horas del día pasado o acaban de suceder. Yo creo que muchos de estos contagios pues son muy viejos, y hay que recordar también, lo mencionábamos, pues los primeros síntomas tampoco aparecen en los primeros días, a veces casi pasa una semana para que alguien se entere de que pues tiene algunos síntomas que se le parecen mucho a la gripa y que podría ser a lo mejor coronavirus, y hay que dejar ese otro tiempo en el que algunos de nosotros podemos decir, no, pues es una gripa. Y si le vamos juntando días, de repente llegamos, por ejemplo, al día de ayer con estos números bastante amplios, pero que no necesariamente son contagios de esta última semana, y a lo mejor ni siquiera de estos últimos 3 o 4 días. Tal vez son contagios que pues son de 2 semanas atrás, de una semana atrás, y que tomar una decisión apresurada, por ejemplo en esta parte de suspender el regreso a clases presenciales, suspender las clases híbridas, lo único que hace es que no termines por planear ya cómo será el regreso a clases presenciales. ¿Tú crees que entonces sea necesario no replanteárselo, regresar como lo había anunciado el rector de manera híbrida? Ver que, bueno, lo van a ver los directores, seguramente ya en las próximas horas estaremos enterándonos de cómo van a regresar y qué facultades y qué materias van a tomar los jóvenes de esta manera. Es que si el regreso, por ejemplo, híbrido, se hace de manera responsable y se toman las medidas necesarias, no tiene por qué haber, pues, por ejemplo, un contagio dentro de la escuela, porque se supone que vas a llegar y que no vas a estar amontonado, que vas a llegar y que vas a tomar cierta distancia con otras personas para entrar, que el aula no va a estar llena. ¿Y tiene la UAS la capacidad para realizar ese tipo de...? Pues debería, ¿no? Yo creo que todas las universidades públicas del país deben de tener esa capacidad, y si no la tienen, entonces hay que revisar por qué no la tienen. Yo creo que debería de tenerla, pero se va a poner a prueba. O sea, en el momento en el que digan regresamos, ahí se va a poner a prueba, y entonces sí podremos hablar de qué es lo que ha fallado, en qué fallaron. Fallaron en la planificación del presupuesto. Tuvieron suficiente tiempo para planearlo, porque esto no es nuevo. O sea, esta situación ya se había planeado por lo menos desde principios, mediados de diciembre, así es que sí tienen o sí tuvieron un suficiente tiempo como para haber planeado bien el regreso a clases de manera híbrida, sabiendo que los casos iban a aumentar en el mes de enero. Sí, el problema yo creo que justamente es y es el que mencionaba, y es si cada vez que subían los casos estaban pensando en suspender y decidieron ya no trabajar, pues entonces es un trabajo incompleto y vamos a ir a prueba y error. Si se pusieron a chambear durante todo este tiempo, pues entonces posiblemente ya hoy se cuente con un protocolo real que facilite este regreso a clases presenciales. Si no, pues bueno, habrá que experimentar, y yo creo que eso es lo que va a pasar, como ha pasado durante toda esta pandemia, que ya no debería de ser así, porque ya han pasado casi 2 años de pandemia, ya tenemos experiencia, tanto los ciudadanos, en este caso los estudiantes, como los maestros, como la institución, y debe de saber cómo se aplica todos estos protocolos sanitarios para protegernos en general, y pues muchos lugares son justamente testigos de que si se lleva bien este trabajo, pues no hay contagios. Ojalá así sea. Luciano, gracias por tu participación esta mañana. También vamos a escuchar a César Alfredo Alcocer. Pues ya para finalizar, César, ¿hay confianza o no de regresar a las aulas? Por lo que tú me comentabas, o lo que has dicho a lo largo de tu participación, es que estamos bien en las clases en línea. Yo considero actualmente que estamos en una manera correcta, bueno, en particular la Universidad Politécnica, trabajar de manera online, para mí en este momento, en cuanto al semáforo que se encuentra en Ciudad Victoria, es la manera más óptima que se puede encontrar. Ya los maestros tienen diversas estrategias adaptadas a sus materias, entonces tomar en cuenta que los alumnos están desenvolviendo ya de una manera mejor en esta modalidad. Entonces yo considero que puede esperar hasta el mes de marzo o hasta el mes de abril para aplicar este nuevo modelo o retomar este nuevo modelo en clase de la universidad, derivado que las condiciones aún no son óptimas en Ciudad Victoria.
Bueno, pues ahí gracias César Alfredo Alcocer de la Universidad Politécnica. Tu opinión al final de cuentas, digo, cada quien habla cómo ha tomado esta situación en cuanto a la pandemia. Gracias por tu participación. También, Carolina Barrera, pues ya para cerrar, ¿hay confianza de regresar o no a las clases? Es necesario regresar a las clases presenciales. Cada situación de los alumnos pues es diferente y pues obviamente necesitamos pues ese regreso a clases presenciales. Sin embargo, como mencioné anteriormente, pues se necesitan considerar muchísimos factores para que este regreso sea seguro y obviamente también ver que tanto las instalaciones como los maestros, los administrativos de la universidad, pues tengan una buena planificación de este posible regreso a clases presenciales. Se supone que este lunes, el día 10, ya inician las inscripciones para los alumnos y al momento de inscribirse va a aparecer si la modalidad va a ser en línea, va a ser híbrida o de qué manera se va a realizar este regreso dependiendo de las materias y de las facultades. Así que hay que esperar a que se diga qué se va a realizar, con qué materias se va a trabajar de manera presencial y con qué carrera se va a trabajar 100% en línea. Bueno, gracias Carolina Barrera, que por cierto hoy regresaron, le digo, a trabajar a la universidad los administrativos. Por eso de repente hay congestionamiento ya en el centro universitario. Muchísimas gracias Luciano Martínez, gracias Alfredo Alcocer y Carolina Barrera, jóvenes universitarios, por su opinión en esta mesa de análisis. Ya nos vamos, muchísimas gracias por su sintonía y como ya lo sabe, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le damos las gracias, lo invitamos a que siga en sintonía de nuestros espacios informativos y de opinión a través de ORT Noticias. Yo soy Jorge Arturo Hernández, que tenga usted un excelente día, cuídese mucho, hasta luego. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.